Hola, bienvenidos al Mismo Cielo Podcast. Soy María Eugenia González. Me da mucho gusto volver a conectarme con ustedes. Hoy tengo una invitada especial. Ella es Lorena Valderas Catrón. Lorena tiene un hijo con autismo. Es una madre que ha recorrido 19 años, muchos desafíos y que está hoy aquí en el Mismo Cielo Podcast para compartir testimonio de vida, de dinámica familiar, de todo lo que se requiere para salir adelante y para seguir construyendo una familia e hijos independientes también. Le doy una cordialísima bienvenida, Lorena. Gracias por estar aquí. Con todo cariño te abrazo. Tienes un hijo que se llama Diego. Sí. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Sí. Si quieres platicarme de cómo está conformada tu familia, en cuántos hijos tienes. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bienvenidísima. Es un placer y un gozo dar voz al tema y entonces muy agradecida. Sí, yo tengo dos pequeños bastante grandes, de 19, mi hijo Diego y mi hija de 23, ya titulada, digamos que es independiente, y Diego está en ese trance de que entienda que tiene que ser diferente. Y que tiene 19 años. Tiene 19 años. Hace 19 años había muy poca visibilización sobre cómo enfrentar la educación y la salud y la dinámica familiar de un hijo diferente. ¿Qué pasaba hace 19 años? Hace 19 años nadie sabía. No teníamos voz. El tema del autismo no existía. O sea, existían las psicólogas y las psicólogas eran solamente para la gente a lo mejor que económicamente estaban mejor y llevaban a su hijo porque me contestó mal. O sea, el autismo no existía. Ya Diego lo diagnosticaron cuando él tenía 3 años. Entonces yo me enteré que existe el autismo hace 16 años con mi hijo. ¿Y cómo te diste cuenta que era diferente? ¿Cuáles son los síntomas, las acciones? Okay. Yo no me di cuenta. Mi hijo caminaba de puntitas descalzo, a donde llegaba se quitaba los zapatos para sentir lo frío. Mi hijo aleteaba, mi hijo se pegaba, mi hijo no tenía contacto visual, no tenía lenguaje, un ruido fuerte le causaba mucha ansiedad, mi hijo se mecía, mi hijo tenía, yo palomeé casi toda la lista cuando supe lo que era el autismo. Él estuvo en una escuelita muy pequeña para empezar a meterlo al nivel escolar y los ruidos en exceso no le gustaban y entonces la maestra decía, es que no hace caso. Es que todo el tiempo hay que estarle llamando la atención, todo el tiempo hay que sentarlo y todo el tiempo. Entonces llegó un momento en que en ese transcurso del año escolar, mi hijo lo metían a fuerzas a la escuela. Tenía que salir una maestra en especial que era con la que él se identificaba. Ella lo abrazaba y se metían abrazados. Pero mi hijo no estuvo a gusto ahí. En un curso de verano entra mi hija también a esa escuelita a curso de verano y ella fue la que me dijo, mamá, saca a mi hermano porque aquí no lo quieren y lo tratan mal. Hasta que terminó ese ciclo escolar yo dije, mi hijo ya no va ahí. Y yo afuera de una banqueta dije, ¿a dónde me voy con mi hijo? Yo sabía que mi hijo era inquieto y que estaba muy chiflado por la familia, porque la familia... Pero todavía no sabías que tenía autismo. Mis hermanos todo el tiempo, déjalo, se quita los zapatos, déjalo. Ya se le quitará. Ya se le quitará. Es que lo queremos mucho, yo decía. Y yo decía, pues sí, mi hijo está chiflado. Entramos a otra escuelita, pasa todo un ciclo escolar y ahí fue donde la directora de muchos años de experiencia, ella fue la que me dijo, pasó todo el ciclo escolar y al final me dijo, Lore, me da mucha pena, pero yo ya no puedo tener a Diego. Dije, ¿qué rompió? Fue lo primero que yo dije. Porque él, cuando lo sometían a quedarse en algún lugar y que él no quería por el ruido, pues lo sometían, te tienes que quedar porque aquí están todos. Y ella dijo, no,
Y ella me dijo, yo no soy doctora ni soy psicóloga. Y no estaban preparados los docentes tampoco, y apenas están empezando Pero a ella me prepararlos. dijo, tengo muchos años de experiencia y algo no está bien con Diego. Ah, bien. Ella fue la que me dijo. Y yo todavía dije, pues sí está chiflado. Bien. ¿Y luego? Con ella me dijo, llévalo al neurólogo. Y yo entre mí dije, al neurólogo, pues si loco no está. O sea, se hace como que el medio no oye y sordo. Bueno, lo voy a Sí, no llevar. había redes, no sabía, de información cero. No, cero. Primero llegué con el otorrino, porque Por el ruido no, que le molestaba, no. porque Diego, y Diego no volteaba. Diego. Ah, bien. Y yo dije, no oye. Y a su pediatra de toda la vida decía, es mula. Ya volteará, ya hablará, porque 3 años y no hablaba. O sea, ni siquiera el pediatra. Pues el pediatra no sabía. Fue la directora de ese Qué colegio. duro. Entonces yo fui con el otorrino y el otorrino me dijo, señora, su hijo está bien, no voltea porque no quiere. Y yo dije, pues sí, está chiflado. Pero entonces vuelvo a pararme yo en una banqueta y digo, ¿a dónde me voy con mi hijo? Madre mía. Llego al neurólogo, dije, bueno, le voy a hacer caso. Pero yo muy incrédula. O sea, voy al Pues sí, neurólogo. porque no tenías nada, una herramienta que te No diera había un manera, seguimiento de no algo. había manera de que yo imaginara que mi hijo iba a tener ese diagnóstico. Cuando yo llego al neurólogo, yo le empiezo a platicar. Fíjese, doctor, que 3 años, no sé qué. Y le hice todo un historial, ¿no? He visto cambios en él en su alimentación, de comer todo natural, porque yo, o sea, así me educaron a mí, no hay Gerber, no hay Sí, nada. sí, o sea, sí, todo sí, le natural, hacías tú el las chayote, papillas y todo. De un día para otro, mi hijo ya dejó de comer, mi hijo dejó de atender, o sea, los sonidos leves bien, y había unos sonidos fuertes, curiosamente, que pasaban desapercibidos. Pero, por ejemplo, la licuadora salía corriendo. ¿Y tú trabajabas en aquel entonces? Yo siempre he trabajado, siempre he trabajado. Yo atendía a mis hijos en la mañana, a la escuela, y trabajaba. Y en la tarde era natación, eran siempre enfocados al deporte, los dos. Siempre, a mí me funcionó eso, porque aparte mis hijos eran inquietos. Entonces, de alguna manera había que cansarlos. Claro. Entonces, natación para mí, yo lo probé con mi hija, se le quitaron todas las alergias, todo. Dije, natación, al otro también. Sí, es Pero valiosísimo. como Diego era el más deporte. inquieto, entonces no me lo aceptaron a los 3 años. Entonces, hasta los 4 años. Entonces, pues, me chuté todavía 1 año con él en casa. Entonces, cuando yo llego al neurólogo, yo hablaba y él ni me veía. Y yo dije, vengo a pagar aquí un dinero que no tengo, y ni volteé a verme. Pero él tenía juguetes especiales en una mesa y él estaba observando a Diego. A mí no me volteó a ver. Entonces yo dije, pues ya le dije toda la vida de mi hijo, ¿y ahora qué? Entonces voltea y me dice, su hijo tiene autismo. El neurólogo El fue neurólogo. cuando... Entonces yo dije, ¿Y qué es? y tiene que llegar algún tratamiento médico o algo. Dijo, no, dijo, su hijo está en una Y y su hijo está aquí. Si usted no trabaja con él, Diego literal se va a un lado oscuro y va a vivir en su mundo. Si usted trabaja, Diego, en una edad adulta, va a tener una vida normal. Y digo adulta porque siempre va a ir atrasado en cuanto a su edad. Y todavía yo dije, tengo que trabajar en él. Ay, pues yo soy mamá de tiempo completo, o sea, estoy atendiendo a los Y él te dio un programa para... Sí, y entonces yo le dije, bueno, dígame cómo lo puedo ayudar. Y ya él me mandó, va a tener terapia conductual, terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia. Y yo dije, ¿Y qué hiciste? Bueno. Llegué a casa, el internet como que apenas él y yo nos conocíamos. Pues sí, pues es que eran tiempos de cero información. Busco autismo y veo una lista como de 50 cosas, y yo recuerdo perfecto que todas las palomeé. Dije, esto lo tiene, esto lo hace, esto lo tiene, esto lo hace, esto. Dije, ok. ¿Y cómo te organizaste? Dije, ok, mi hijo tiene autismo. En ese momento marqué a donde él me mandó a terapias, y desde el día 1 yo empecé a trabajar con mi hijo. Terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia conductual.
llegó un momento de 3 a 5 años, o sea, Diego ya entraba a la fuerza, Diego ya no quería. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que a ellos hay que someterlos un poco. O sea, no quiero, pero tienes que hacerlo. Porque si me quedo con el no quiero... Estimularlos. Exacto, si me quedo con el no quiero, pues nunca va a querer. Claro. Y entonces nunca va a aprender. Se van a quedar ahí. Exacto. Entonces, así fue como yo empecé a trabajar y a conocer lo que era el autismo. Y dentro de 3 a 5 años, fue una vida muy, muy rápida para mí, muy estresante, porque ya sabía por qué aleteaba, ya sabía por qué se pegaba, ya sabía por qué no me veía, ya sabía por qué yo tenía que decirle, Diego, hoy vamos a salir y vamos a ir con tu tía, de ahí nos vamos a ir a Walmart, de ahí nos vamos a ir. Entonces yo tenía que decirle, ¿para qué? Para que las estimulaciones que él tuviera en el inter de un cambio a una casa, a otro lado, no le causaran ansiedad y empezara. ¿Y cómo reaccionó en aquel entonces tu familia extendida, tus hermanos, Bueno, tíos, madre, padre? Mis hermanos Ajá. vivieron hasta después de que nació otro niño en la familia, que se llevan creo que como 4 años o más. Mis hermanos me dijeron, oye, si Diego tiene algo. Tengo años trabajando con mi hijo. Pues sí, es que era... Porque era el niño deseado. Claro. Era el niño deseado. Oye, y no había mucha información. No. De hecho, yo siempre le compraba juguetes didácticos. Y en una ocasión llegó mi hermano y me dice, oye, ¿el niño no tiene carros? No, puros juguetes didácticos. Y yo todavía, no. Dijo, oye, no, él es un niño y tiene que tener carros. Llegó con unos carros y fue la fascinación de mi hijo. Y fue donde me di cuenta que también todo lo que daba vueltas le llamaba la atención. Entonces entendí por qué se le quedaba viendo al abanico, por qué se le pegaba bien, por qué las llantas de una agencia, cuando entrábamos a una agencia, él besaba y abrazaba las llantas. Y yo no sabía por qué. Cuando mi hermano llega con los carros y entonces él juega con el carro, con la colita del ojo, y cuando la llanta daba vueltas, él la seguía y hacía esto todo el tiempo. Todo el tiempo. Él buscaba una bardita, algo donde poner el carro, sentarlo y moverlo todo el tiempo. Para observarlo. Todo el tiempo. Entonces entendí que también tenía que palomear, que a mi hijo todo lo que daba vueltas le llamaba la atención. ¿Y los amigos cómo reaccionaban? ¿Cómo reaccionaron en aquel entonces los amigos? Porque estamos conscientes de que hay, y yo lo he escuchado con algunas entrevistas en donde comentan las mamás que tienen hijos con alguna trastorno. No, es que ese niño es raro, no te acerques con él. ¿Cómo era manejar eso en aquel entonces? Cuando él entró a la primaria, afortunadamente llegué a una primaria donde la cabeza de esa primaria tenía conocimiento. Qué importante. Fue para mí una bendición. Claro. Llegara yo a esa escuela federal, grande, mucho niño, mucho ruido, y cuando yo llegué dije, no, aquí no es para mi hijo. Pero cuando yo llegué y, profesor, usted es el director, sí, mucho, vengo, pero es autista. Cuando el director me dijo, el niño se deja tocar, yo dije, ok, conoce del tema. ¿Por qué? Porque no cualquier director, sí, pásele, es una colegiatura más, es un niño más. Vale. Nuestros hijos se convierten en una colegiatura más. Nuestros hijos se convierten en darle a la escuela el tema de somos una escuela inclusiva. En eso se convierten nuestros hijos. Y cuando están adentro nos dicen, ¿saben qué? No los podemos tener aquí. El director me dijo, ¿se deja tocar? Sí. Habla poco. Ve a los ojos poco. Él, sin obligarlo a nada, dijo, Diego, ¿quieres pasar a mi dirección? Sí. Entraron.
Cuando entra mi hijo y ve todas las pantallas de las cámaras, tenía la escuela cámaras, él dijo, ahí voy a salir. Y dijo el director, si tú quieres estar en mi escuela, sí, dijo, mamá, aquí quiero. Entonces el director lo tenía perfectamente bien vigilado. Cuando entramos el día 1 a clases, obvio, vio el ruido, dijo, no se quería ni bajar. El director ya lo estaba esperando en la escuela, en la puerta de la escuela, solamente a mi hijo. Y solo le extendió la mano, ni siquiera lo jaloneó. Muy generoso. Y le dijo, vente, Diego, vamos a mi oficina. Pasó un mes, en la entrada, Diego estaba en la oficina. Pasó otro mes, abrió la puerta de la oficina. Pasó otro mes, gradualmente lo fue integrando. ¿Cómo tiene que ver la calidad del maestro, verdad? Y entonces, la empatía. Dices, si la cabeza sabe, todos sus elementos saben. Entonces, todas las maestras me lo acogieron muy bien. Eso fue en primaria. Eso fue en primaria. Entonces, él hizo regular su primaria. Oh, sí. Bien. En una escuela. Y bueno, Diego al año ya dirigía el juramento a la bandera. No. O sea, qué maravilla. El timbre, el ruido, ya no pasaba nada. Y niños, la maestra, porque Diego de repente tenía ataques de ansiedad y gritaba. Entonces los niños se espantaban. Entonces la maestra explicó a los niños. Entonces llegó un momento en que ¡qué buena! Diego quería ir al baño, entonces querían ir todos a cuidar al baño a Diego. ¿Me explico? Entonces, lo acogieron muy bien. Sin embargo, cuando primero, segundo, tercero, cuarto, cuando pasan a quinto, conocí algo que se llama preadolescencia. No sé de dónde lo sacaron el pre. Ajá. Entonces ahí un día se quieren todos y al otro día no. Y eso es parte del crecimiento. Entonces ahí empezó a haber conflictos, porque espérame, porque Diego pierde una hora y se va con la psicóloga y nosotros seguimos trabajando. Y entonces empezó la envidia, ¿no? Y ya no le vamos a hablar a Diego, no sé qué. Pero eran los niños. Siempre Diego ha tenido esa fortuna de que por las niñas es protegido. Entonces las niñas le decían a sus mamás y sus mamás me comunicaban, oye, Lori, fíjate que pues hay este detalle, ¿no? Entonces así terminamos la primaria. Y cuando terminamos la primaria, pues igual dije, ¿y ahora dónde me voy? Sí, porque no hay, en aquel entonces y apenas están, yo veo que no hay. A mí que el director me preguntara si Diego tenía ciertos límites, si era una persona adulta, yo dije, ¿de dónde salió este maestro? Porque normalmente cuando yo empecé en eso, pues era la gente joven la que está informadita, sí. Porque yo venía ya de doctores básicos y me decían, lo va a hacer. O sea, no estaban preparados los doctores. Su pediatra de toda la vida me dijo, va a hablar, no se preocupe. El otorrino no voltea porque no quiere, sí oye. Hasta que llegué con un especialista. Entonces, el que a mí el director me ofreciera eso, yo dije, wow, de aquí soy. ¿Y termina la primaria? Termina la primaria ahí, me voy a una secundaria donde es inclusiva, pago todo. ¿Aquí en Tampico? Aquí en Tampico. A la semana me dijeron, señora, su hijo necesita maestra sombra. Dije, espérame, tiene 6 años en maestra sombra. ¿Puedes explicar qué es la maestra sombra, por favor? Es la persona adulta que está preparada para un ataque de ansiedad, para ayudarle, saber hasta dónde ayudarle para que ponga atención, para que copie las tareas, para poderle explicar que 5 más 5 son 10, pero a su nivel. 5, mira, 5, 1, 2, 3, ¿cuántos? Es diferente a que tú a un niño le digas 5 más 5. Claro. Ellos son más visuales. En mi caso, mi casa se convirtió en un pizarrón. Yo pegaba las A, la B, la D, la pancita. Entonces yo le decía, escribe bebé, acuérdate de la B, la pancita, ¿para dónde va? Entonces su mente se iba a la pared donde estaba la B. Entonces aquí está la B, la pancita es para acá. Entonces, una maestra sombra le aligera la carga, claro, a ese tipo de niños. Y la maestra no batalla cuando tiene esas crisis. Eso es una maestra sombra. Yo dije, si mi hijo vivió en una primaria 6 años con ruidos y demás, ahora me pides tú que yo le ponga una maestra sombra. Yo enseguida me regresé con el maestro de la primaria y dije, oiga, dijo, no, claro que no, señora.
Si le ponen maestra sombra a Diego, Diego es tan inteligente que va a decir, mira, llegó una ayuda personal. No lo voy a hacer. No, señora, no lo permita. Regreso y digo, no. Es que la maestra a lo mejor quería facilitarle la vida, ¿verdad? Por supuesto. Dije, mi hijo no necesita maestra sombra. Pues sin maestra sombra no lo aceptaron. No lo aceptamos. Ok. Recojo a mi hijo y vuelvo a estar en una banqueta sin saber a dónde ir con mi hijo. ¿Y sola? Sola, completamente sola. ¿Y cómo se traduce esa soledad ante ese panorama? En fortaleza. Aquí no hay tiempo de llorar. Para mí, desde el día 1 que me dijeron, tienes que trabajar con mi hijo, pues yo dije, pues hay que trabajar. O sea, ya vi todo lo que tiene mi hijo. Entonces esto se le puede quitar, Sí, ok, entonces voy a trabajar para mi hijo. Fortaleza. Y algo también bien importante, que con mi familia pequeña, éramos 3, entonces me enfoqué tanto toda la vida de primaria de mi hijo, que yo me olvidé que tenía una hija. Te iba a preguntar, o te quiero preguntar más bien, ¿cómo era el rol de tu hija? Triste. Que era mayor y que la atención, pues el 90% de la atención estaba dándose a Diego, que es menor. Ese 10% de atención era cuando ella tenía sus competencias de natación, porque entonces, a ver, ¿quién me cuidaba el niño para yo poderme ir a la competencia de mi hija? Y lo disfrutaba al máximo, porque eran sus 10 minutos de vida para con mamá. Y mamá nunca se dio cuenta. ¿Y cómo te vas dando cuenta? Cuando ella va creciendo y me dice, mamá, es que tú nunca. Aquí estoy. Sí. Fuerte. Ay, qué fuerte. Muy fuerte. Ahí sí lloré mucho. Claro. Me sentí muy culpable. Y al mismo tiempo, conforme yo veía que mi hija iba creciendo, dije, hice una guerrera. Y nada la va a tumbar. Nada. Y no hay manera de que hoy por hoy tumbe algo a mi hija. Y mi hija es la mejor psicóloga, la mejor compañera, la mejor cómplice de mi hijo. Entonces, tuve mi momento de... Muy afortunada, ¿eh? De llorar y llorar y llorar, porque dije, yo tenía 2. Sí, pero además en una familia donde son 3, muy afortunada tú de tener una hija que tiene un corazón generoso, que no es egoísta, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Que está dispuesta a unirse al grupo. Ayudar a hacer un gran equipo, y hacer un gran equipo sin mí, que eso es bien importante también, porque... Es otra área, ¿verdad? Que ella dijo, pues es que mamá está cansada, mamá vive cansada. Sí, porque la parte emocional cansa bastantísimo. Y aún así había torneo. Ya cuando Diego ya podía soportar los tambores, la porra, porque después de natación se fue al vóley, seleccionada, partidos, entrenamientos, voleibol playa, voleibol sala. Yo lo disfrutaba porque yo ya podía tener a mi hijo y era parte de la porra. Y él sabía que su hermana iba a ganar. O sea, mis hijos son muy competitivos. Los 2. Ellos si participan es porque van a ganar, no van a participar, van a ganar. Entonces, en la vida... De ahí la importancia que Diego haya estado estimulado de participa, te vas, según sus... No hay margen. Ajá. O sea, sí va a ser más lento, pero no lo voy a dejar de hacer. O sea, no puedes aflojarte tantito. No, ni un día no se puede, porque ellos son tan inteligentes que lo usan después a su favor. Y entonces terminó la secundaria. Diego terminó la secundaria en una secundaria que me recomendaron, que me dijeron, el maestro es un amor. Entonces cuando yo llego, efectivamente, el maestro, así tipo, es una comparación, pero es una comparación agradable porque parecía Santa Claus, así grandote, güero y así. Y desde que entró mi hijo, hola mi amor, y yo así de... No necesito tanto amor tampoco, necesito reglas y bien estructuradas. Claro. O sea... es un sistema.
como mamá, a veces uno dices, ay, no, hay que protegerlo y al mismo tiempo dices, a ver, no, la regla es así y la vas a cumplir. Es que no puedo, ya podrás. Es que no quiero, Cero tienes que poder. consentir. Cero. Con un sistema que has llevado todo este tiempo, hace la secundaria. ¿Y cómo le va en la secundaria, Diego? Muy bien. Ah, qué bien. El primer año de secundaria, todo lo que yo había trabajado en primaria de terapias, que al final descansé, dije, ya no quiero más terapias. Mi hija y yo estamos cansadas de vivir y de comer en el carro porque él está en terapia. Yo decidí, antes que nada, yo soy mamá de un hijo con autismo. No soy médica, no soy psicóloga, no tengo el conocimiento, pero tengo la vivencia de que sé que tengo que salir adelante porque yo no soy eterna. Y mi hijo tiene que saber qué hacer. Sí, que tiene que saber cómo ser autosuficiente. El primer año de secundaria, desde la primera semana, bueno, en la primera semana fue muy complicada porque le decía, no, yo quiero a mi director de la primaria, yo quiero a mis amigos de la primaria, yo quiero a mis amigas de la primaria. Claro. Entonces yo ya venía manejando con él de que, ¿sabes qué? Pues esto es un cambio y los cambios en la vida pasan y en tu vida tiene que haber muchos cambios. Entonces fue muy fuerte. Yo viví una semana fuera de la escuela de la secundaria porque apenas lo iban a conocer y si tenía crisis no sabían cómo manejarlo. Y yo no quería maestra ¿Y sombra. cómo combinabas toda esa actividad con tu trabajo? Porque eso es una de las cuestiones que las madres jóvenes estarán preguntando. ¿Y cómo le hizo? ¿Tenía oportunidad en el trabajo de que la dejaran salir? Porque también hay trabajos en donde no te dejan salir. Yo creo ¿Cómo está ese? que Dios está en todo. Uh-huh. Yo, yo soy modista, así que yo pongo mis horarios. Uh-huh. Yo tengo mis clientas. Bien. Yo sé cuándo las recibo y cuándo puedo, si tengo terapia, si no. Entonces, mis hermanos. Sí, tú eres tu propia jefa. Ingenieros, yo tengo mi carrera también, Uh-huh. pero yo trabajo en mi casa. Uh-huh. Entonces yo puedo atender a mi hijo. Entonces, maravilloso. Yo tengo la firme certeza de que Dios está en cada paso conmigo y me lo acomoda porque así tiene que ser. No sé cómo le hacía, porque yo trabajaba, ya no había terapias porque yo dije, no quiero más terapias, no quiero. O sea, tengo 6 años ya y sé lo que tengo que hacer. Sé hasta dónde aflojar y sé hasta dónde no. Yo trabajaba, yo atendía a mi hija, seguía yendo a partidos, seguía yendo a entrenamientos y con Diego también. Y aparte la casa. ¿Y él hacía deporte? Él siempre ha hecho deporte. Bien. En alguna ocasión me lo quisieron medicar en la preadolescencia. Me dijeron, Lore, yo sé que tú siempre lo enfocas al deporte, pero es tiempo de medicarlo. Y yo entré y me dije, no, yo no quiero que mi hijo se apague, porque eso es lo que medican. Es que necesitamos que esté más tranquilo. Ah, no, mi hijo es inquieto y mi hija igual. O sea, no. O sea, mi hija en la primaria me decían, es que habla mucho, donde la ponemos habla. Y yo, pues sí, con la pena sí. Y no por eso la mediqué. No, yo me rehusaba siempre. Y les decía, sí, la voy a medicar. Le daba el omega, el ácido fólico, el complejo B. Claro, suplementos alimenticios. Y yo decía, ya está medicada. Ay, luego te encargo la receta. Sí, luego nunca llegaba. Nunca se las di. En primero de secundaria, Diego floreció. Todo lo que yo trabajé en primaria, terapias. En secundaria, cuando yo llego y mi hijo me dice, mamá, mira, te presento o sea, yo veo que empieza a conjugar verbos, utiliza el él, la, los. Yo dije, por fin entendió que tiene que conjugar. El primer o sea, paso a paso. Yo lo solté. Y volteé a mí y dije, ok, ¿quién soy? ¿Qué he hecho? ¿Mi hija? ¿Mi esto? Volteé a ver a mi vida como mujer y como madre y como profesional. Diego floreció. Diego lo cambiaron. Aparte se sentía grande.
porque mamá lo soltó, cuando mamá siempre estaba ahí. Mamá lo soltó, pero la hermana no. Para la hermana nunca hubo ese margen de, ay, pobrecito. No. No. No hay ese margen hasta la fecha. Y después entramos a pandemia. La famosa pandemia. En ¿Cómo nos segundo de cambió? secundaria, ¿Cómo fatal. no podían salir? No podían hacer deporte. Todo lo que yo No había tenía amiguitos, no tenía trabajado, otros estímulos. todo lo que ¿Qué Diego había hicieron? florecido es como agarrarlo y ¡puc! A la basura. No, hombre. Diego lloraba, mi hija lloraba, porque mi hija decía, necesito hacer deporte. Y mi hijo decía, ya tengo que ir a la escuela, me voy a enfermar, voy a lavar las paredes. Diego lavaba las paredes. Si yo me descuidaba, lavaba el Nintendo, porque tenía miedo a enfermarse. En línea con su psicóloga de toda la vida, con neurólogo, con doctor. Diego, no te va a pasar nada si tú estás... No, o sea, fue muy difícil, porque todo lo que yo trabajé se fue a la basura. Porque tuviste que después empezar de nuevo. O sea, no, su lenguaje, todo volvió a pegarse, volvió a hacer muchas cosas que ya no hacía. Qué importante es tener toda la estimulación externa, Fue ¿verdad? el encierro, el Sí, acoso de que sí. me voy a enfermar y me voy a morir. Y eso que en casa no veíamos noticias. Pero él se daba cuenta que sus tías ya no venían, sus primas ya no venían, ¿por qué no salimos? Entonces yo le decía, hay un bichito afuera. Entonces no podemos ir a entrenar, no podemos ir a los partidos, no podemos pasear, no podemos... ¿Y él lo entendía bien? Sí lo entendía, pero decía, ay, pues en la laguna también está el bichito. En la playa también está el bichito. Entonces su neuróloga me dijo, Lore, yo sé que has trabajado toda tu vida para no medicarlo, pero es el tiempo. Pues sí, porque se necesitaba cierto control, ¿no? Porque empezó a agredirse. Entonces dije, yo lloraba. Y eso sí, siempre me he dado la oportunidad para todas las mamás de llorar. Es como renacer. Y a veces me topaba con mamás, es que no sé por qué lloro. ¡Llora! Y hay personas que no pueden llorar. Llora. Yo lloraba y me sentía es un desahogo. Al día siguiente yo decía, ok, y se levantaba otra vez Lorena la guerrera. Y la que no me tumba nada, porque no tengo tiempo. ¿Y en quién te apoyabas tú como mamá con esas responsabilidades de tu casa? En nadie. Ah, ok. En nadie. Éramos o sea, esta es una tarea, Dios y yo. Esta es una tarea de día tras día, o sea, con una responsabilidad aquí como de mamás uno. no podemos decir, va a venir mi mamá y va a venir mi hermana. No, la responsabilidad es tuya. Bien. No puedes vivir esperanzado a que la gente te va a dar. No, es tu vida y son tus hijos y es tu responsabilidad. No puedes dejar la responsabilidad a nadie. Ni siquiera un medicamento. El medicamento me lo va a calmar. Pues sí te lo va a calmar, pero no puedes dejar de poner límites y decir, hey, Diego, acá estoy. Diego, no se dice así, se dice así. Acomoda otra vez el verbo, otra vez. ¿Y qué pasa después de que empiezan a salir? ¿Cómo haces ese tránsito de empezar a quitarle de nuevo la medicación? Porque pues es un shock también para él, ¿verdad? Sí. Yo dije, mi hijo tiene que salir. Tenemos que salir, porque mi hija también lloraba. Claro. Mi hija, de estarse preparando un año para un torneo nacional, ya no alcanzó el torneo nacional. Y se quedó. Su pase a universidad, tampoco. Entonces, ahí sí yo me di cuenta que tenía dos. Entonces, yo tenía que seguir con mi hijo y tenía que levantar a mi hija, porque mi hija le dolía mucho el haber trabajado muchos años para tener un lugar en un equipo y no terminar. Estaba viviendo también su vida. No, sí. No terminar un nacional, no irse a la universidad a Puebla,
No, y lloraba, y yo le decía, llórele, mija, lo que tenga que llorar, llora, pero no te vas a ir. Plan B, no. Y entonces eh, fue muy complicado tener que levantar a uno, a otro, y yo agarrarme de Dios, Es lo porque que no te iba había a más. preguntar, esa fuerza en dónde la ubicas tú, porque hay personas que van haciendo fuertes y hay personas que se hacen fuertes y desarrollan una fe especial. Sí. Esa eres Yo, tú. yo entendí, mi mamá es sobreviviente de cáncer, Ujú. y yo entendí que mi mamá no lloraba y mi mamá no platicaba con nadie. Y se dice, repito, soy mamá, no soy Ujú. médica, se dice que muchas cosas que uno se guarda en determinada edad, después de los 45, vienen todas las enfermedades del Sí, mundo que dice uno, sí, ay, a sí, mí no me sí. pasaba. Entonces yo decía, Sí está comprobado, ¿eh? entonces yo decía, tampoco tengo tiempo para eso, no hay tiempo. Entonces no me puedo enfermar. Eh, Estaba yo leyendo, Lore, que hay diferentes grados de autismo, del trastorno de espectro de autista. Platícame cómo se manejan esos niveles. ¿Es exactamente la misma atención y la misma? Yo, Porque hay unos que tienen más capacidad de lenguaje, hay otros que tienen más capacidad intelectual. es que ¿En qué sitio el está autismo Diego? es una gama Ujú. inmensa, o sea, de que puede ser un niño adulto que tenga que usar pañal, a un niño de 3 años que lo acaban de diagnosticar, pero tiene perfecto lenguaje y comprensión. Sin embargo, tiene autismo. Este, yo como mamá, como mi experiencia de mamá y conocedora por amistades con niños de diferente rama en el autismo, este, yo creo que todos necesitan un trato diferente. Y un número, un autismo 1, un autismo 2, un Asperger, no define a ningún niño. Yo como mamá y como experiencia puedo decir, eh, a mí cuando me dijeron autismo dije, pues a trabajar. A mí no me dijeron autismo 1, autismo 2, autismo 3. En ese inter de terapias yo vi a niños salir y mamás dijeron, lo dieron de alta. Y yo decía, ¿cuándo a mi hijo? Porque mi hijo, pues, autismo funcional, decía yo. Sí, pero el autismo es de siempre. El autismo es de siempre. Sí. Va desarrollando diferente según cómo va creciendo, ¿verdad? Sí, Pero siempre tienes autismo. sí, pero siempre, y lo he aprendido con el paso del tiempo, Ujú. cuando uno llega con el doctor y dice uno, mi hijo se golpea, Ujú. ¿no? Y lo acabo de ver en un podcast de una mamá igual, que tampoco es médica, tampoco es psicóloga, pero es mamá Ujú. de una niña con autismo. Mi hija se pegaba. Entonces el neurólogo le decía, pues es por su condición, autismo severo, es por su condición. Y decía, no, no. Y buscó, y leyó, investigó, otros doctores, otro doctor, hasta que le dijeron, oiga, su hija tiene un tipo de parásitos que se le han acumulado en el pecho y por eso ella se golpea. No, hombre. Entonces es cuando uno dice, ay, entonces, o sea, no es, el doctor fácil dice, es por su condición. El autismo 3, pues sí, así va a estar porque es autismo 3 y es su condición. No, como papás nunca pudimos bajar la guardia. Por eso la niña se pegaba, porque le dolía, pero no tenía lenguaje, tenía autismo 3. No había manera de que la niña comunicara y decir, me duele, por eso ella se pega. ¿Y cómo has ido consiguiendo los sitios para que Diego continúe estudiando y hacia dónde va Diego, por ejemplo? O sea, tengo entendido que tiene 19 años, tengo entendido que está estudiando electrónica. Está estudiando electrónica, A sí. ver. Diego está en el CECATI, Ujú. ajá, está estudiando electrónica porque en la prepa, cuando él estuvo en la prepa, sufrió mucho acoso escolar
tanto de alumnos como de directivos. No había ese margen de decir, o sea, ya lo explicamos. ¿Estaba en una escuela regular? Sí. ¿Y qué se hace cuando se está sufriendo ese acoso escolar, tú como mamá, para poder encaminar a tu hijo? Cuando yo llegaba y me decían, tenemos que hablar con usted, señor, es que Diego quiere que le expliquemos. Y le dije, a ver, tiempo fuera. Yo aquí llegué porque ustedes son una escuela inclusiva. Entonces no son una escuela inclusiva. Porque saben perfectamente bien que ellos tienen que tener un margen de, a ver, Diego, o mira, Diego, dame chance, terminando la clase, te lo anoto para que te lo lleves a casa y entonces ya él mucho más tranquilo está anotado. Entonces ya con calma él busca. No había ese margen. Entonces yo dije, entonces no es una escuela inclusiva. Y yo llegué aquí, yo entré a tu escuela porque era una escuela inclusiva. Y mi hijo no es, aquí lo están excluyendo. Fueron 2 años que yo viví ese acoso horrible. Mi hijo salía y lloraba porque me decían, mamá, los niños me decían, tú vete para allá, no hables porque aparte ni te entendemos. Vete para allá, no formas parte de esto, cállate. Y tú ibas a la escuela y les decías, Claro. y pues bueno, obvio, claro. Yo era la mamá, yo era la prudente. Cuando a mi hija le tocaba ir por el hermano y le decían, ¿te puedes bajar tantito? O sea, en una ocasión a mi hijo, un niño que estudia artes marciales le pegó y lo dejó acostado a mi hijo sin aire. Cuando le tocó a mi hija ir por él, le dijeron, pues, entonces mi hija solamente dijo, bueno, ¿y qué se va a hacer? Díganme si pueden hacer algo. Si no, yo me voy más arriba y les cierro la escuela. Fueron las palabras de mi hija. Entonces, como yo había dicho ahí, aquí mi hija y yo somos lo mismo. Lo que decida ella, yo lo voy a respaldar y lo que yo decida, ella lo va a respaldar. Así que a ella le pueden decir cualquier cosa. Y Con ella, la fuerza de la hermana. pues, Claro. Porque se desarrolla, ¿verdad? Una fuerza especial del hermano, sobre todo cuando son dos nada más. ¿no? Y cuando se lo entregaron llorando completamente, mi hijo desfasado, con miedo, desde entonces él vive con ese miedo de que hay gente mala que pagaste. Sale de la prepa y en el siguiente año mi hija también se graduaba y entonces yo dije, o se gradúa uno o se gradúa el otro. O se gradúa uno y el otro entra a la universidad, no puedo. Entonces dije, un curso, electrónica. Nos fuimos a electrónica 1 año, que es el que está cursando, en lo que mi hija se graduaba. Entonces ahí son adultos, son personas adultas. Yo he visto cómo llega mi hijo, ¿qué pasó, Diego? ¿Fuiste al partido? Que no sé qué. El trato es diferente. Sí, también porque los compañeritos, pienso yo, Lore, no tienen información. Y porque también está la otra parte de la sociedad que no se les dice a los niños que hay que ser inclusivos también. Sí, esa educación viene de casa, definitivamente. O sea, muchos dicen, Sí, es que la escuela, sí, la escuela apoya y la escuela debe de dar ese Sí, recibimiento los a niños mismos papás que dicen inclusivos. no le hagas caso porque es un niño raro. O la SEP que dice, todas las escuelas deben de aceptar porque ya hay una ley, porque, pues sí, la escuela lo acepta, pero la escuela no está capacitada, el personal no está capacitado, no saben de lo que se trata. Y peor aún, que hay una gama del autismo en el que unos necesitan realmente sombra, maestra sombra, y otros en los que pueden salir y en otros en los que solamente explicándole 2 veces o solamente, ¿sabes qué digo? Dame chance, terminando la clase. O sea, hay una gama inmensa que no es si como papás aprendemos todos los días porque lo vivimos y no tenemos otra opción. Los que están en la escuela dicen, pues a ver si la SEP me manda un curso para mis maestros. No pasa. Esto me lleva a preguntarte, Lore, ¿hay un apoyo de parte del Estado? Pues frágil, Sí, ¿no? bueno, ahora hay hasta leyes, ¿no? La ley dice que hay que hacer, pues sí, la ley dice muchas cosas, pero nuestra realidad como mamás es otra. Nuestra realidad es que nuestros hijos se convierten en una colegiatura. Y ahora todas las escuelas son inclusivas porque así lo marca la SEP.
porque así lo marca. O sea, no tienen otra opción más que aceptar a nuestros niños. Pero ya Y estando ahí, depende del criterio de la escuela. ya estando ahí, si es un niño muy inquieto, hay que medicar. Si es un niño que se está aleteando, necesita maestra sombra. Si es un niño que pregunta todo el tiempo, ¿me lo puedes volver a repetir? No lo podemos tener. No podemos parar la clase y hasta cierto punto se entiende. Pero yo me he topado con maestros de que me dicen, señora, yo quiero a Diego, el maestro con el que está aquí ahorita en el Cecati. Cuando yo le dije de la condición de mi hijo, pero fue una felicidad de que, sí, déjenmelo. Ay, Yo necesito aprender de él. ¿Cómo se necesita en la sociedad personas empáticas, verdad? Sí. Y entonces, Cuando no le tienen ese miedo al nombre autismo y te dicen, yo necesito aprender de él. Y esas son personas adultas. Entonces dice uno, ok, ¿de qué son? entonces, en Tampico no existe un centro de autismo Hay, escolarizado. Ana, Ok. está el CRIR, Sí, claro, porque el CRIT te ayuda con terapias, ¿verdad? ajá, Pero no hasta con determinada escolarización. edad. Exacto. Ya cuando son adolescentes, ya son como que los apestaditos. Ya no, porque ya. Sí, el CRIT es terapia Ujú. y Y apoyo con terapia lenguaje, sensorial, asistencia. lenguaje, con todas las terapias habidas y por haber que llevó a mi hijo. A mí mucho me ayudó el CRIT, también el CRIT de Madero, cuando dije, ya no tengo dinero para seguir pagando terapia. ¿Reciben algún apoyo de parte del Estado los niños? Sí, hay un apoyo ahorita económico, pero Recientemente con con este este nuevo gobierno. gobierno, ajá. Pero si mi diagnóstico, si mi papelito dice autismo 1, no tiene derecho. No, ¿por qué? Que no es grave. Tiene que decir autismo 3. Quiero pensar yo, como mamá, que no tienen la información. ¿Ese es el criterio? Por supuesto. Las personas que te atienden, te reciben la papelera y dicen, ay, señora, me da mucha pena, pero no, su hijo no necesita porque es autismo 1. Pues sí, pero el autismo 1 también necesita terapias, también necesita Todo muy costoso. todo muy costoso y a lo mejor medicamentos. Yo nunca quise medicar al mío, pero a lo mejor hay quienes sí lo necesitan. Claro. Pero como dice autismo 1, no tiene derecho. Tiene que decir autismo 3. O sea, el que usa pañales, el que no tiene lenguaje, el que realmente se golpea, el que no puede ir a una escuela, o sea, no, no es así. Y muchas mamás lloran y hacen su ritmo. Hay un grupo de Asperger Tampico de WhatsApp, al cual yo estoy ahí, y hay muchas mamás, y ya somos tantas que hasta ya hicimos mamás de adolescentes y mamás de niños. Y las mamás de adolescentes, pues entramos en el de niños, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo, entonces nos metieron a otro Claro. grupo, pero ahí hay mamás que llegan y dicen, oigan, por favor, mi hijo va a Se brincar. pasan tips y todo ese tipo. Mi hijo va a brincar en la secundaria. ¿A dónde me recomiendan? Ah, Y hay quienes, a mí sí me funcionó esta, a mí no me funcionó esta. Pero porque a también mí está. Entonces, Grupos entre ustedes se apoyan. mamás azules, sí. Mamás Y azules. ahí también hay mamás que dicen, oigan, tengo que platicarle algo. He llorado toda la noche. Entonces entramos las mamás que ya pasamos Pasaron. por ahí y decimos, sí se puede. Creo firmemente que las mamás con niños no son especiales. Con mamás con niños diferentes, que piensan diferente, no tenemos el margen de decir, no puedo o estoy cansada. No se puede. Pero siempre yo les digo, un día a la vez. Estoy de acuerdo, ayer tuviste un muy mal día y lloraste todo el día, pero ya amaneció, tienes una nueva oportunidad. O la dejas o sigues llorando. Y yo lo he aplicado eso en mi vida diaria y con mis hijos. ¿Ok? Hoy pasamos un muy mal día. El recuento de los daños en la cara. Esto y esto. Pero al día siguiente, ¡hey! ¡Pilas! ¡Vámonos! Y es otro día, es una nueva oportunidad que Dios me da para o seguir llorando o seguir lamentándome o le sigo. Y eso es algo que yo siempre les digo a las mamás que van empezando esto. Porque hace poquito fui al dentista y platicando, el dentista especialista empezó a llorar y dijo, yo tengo una con autismo. Y discúlpeme, señora. Y no.
Si tiene que llorar, llore, no pasa nada. Es delicioso llorar. A mí me funciona, a mí como mamá. Y es válido llorar. Las madres jóvenes que están empezando este camino, ¿tú qué les dices? Porque no todo el mundo es fuerte. No. ¿Se van haciendo Y hay muchas mamás. o de qué se agarran? Y hay muchas mamás que dicen, no, hombre, yo lo llevo a todas las terapias. Y en casa le das el celular, ¿verdad? Entonces de nada sirven las terapias. Ay. En casa lo dejas ver las películas que se golpean y eso. Entonces de nada sirve tu terapia. Pero es que lo llevo 3 veces, mira, 3 veces aquí y las 2 veces allá. Y entonces aparte en la tarde va a natación y aparte. Sí, pero en casa. Hay reglas en casa. Así pagues tú y inviertas tu mejor dinero. Si en casa no hay reglas, de nada sirve. Porque las terapias son 45 minutos. Entonces, el sistema de ese es adentro en casa. Sí, sí, sí. O sea, la terapia es mañana, tarde y noche. ¿Por qué noche? Porque hay niños también que no pueden dormir, que el sueño es muy irregular. Y se despiertan con pilas a las 3 de la mañana y quieren jugar y prenden la tele y te vuelves a dormir. Con todo el amor del mundo te vuelves a dormir. Y duermen 30 minutos y a los 3 de minutos otra vez. Terapia es mañana, tarde y noche. ¿Qué le digo a las mamás que empiezan en este camino? Yo conocí la fe con mi hijo. Y cuando hay fe, estamos conscientes de que se va a poder. Por muy difícil que sea la situación, por muy difícil y por muy complicada que sea, siempre hay un Dios que lo puede todo. Y cuando una mamá es comprometida con lo que hace, mañana, tarde y noche, dentro de casa, fuera de casa, cuando una mamá es comprometida, las cosas llega un momento en que se acomodan. No es de la noche a la mañana, no. ¿Pasan años? Sí. Y tengo años batallando y no me hace caso, vas a seguir otros 3 años. Y los padres, los hombres, ¿cómo reaccionan con esta? Bueno, hay papás muy comprometidos como el dentista de mi hijo, que él estaba bien informado. Y él me dijo, yo he ido con este doctor, y no, dice, ¿sabe qué hago, señora? Mejor ChatGPT. A ver, Chat, mi hijo pasó esta crisis, no sé qué, no sé qué, y ahí me dice lo que tengo que hacer y eso es lo que hago, lo que su corazón le dicte. Eso está bien. Nosotros como papás desarrollamos esa parte intuitiva para ayudar a nuestros hijos. No sé a qué se deba. Y a los hombres padres, los padres, porque yo vi varias entrevistas y todas son las mujeres las que sacan la garra, Normalmente. que pensaban que no tenían. Y bueno, hay que decirles algo a los señores también. Te están perdiendo también algo muy importante. Sí. Porque tienes un hijo, sea como sea, es tu hijo. Sí. Y al final de finales, hoy que mi hijo convive con su papá, dice, no, es que Diego está muy bien. Sí, he trabajado mucho. Y a veces hay papás que sí nos dan el crédito y dicen, es que su mamá ha hecho todo el trabajo. Y hay papás que dicen, no, es que yo aporté y entonces la mamá se... Y entonces hay papás que dicen, ay, no, yo no, o sea, no, esto no es para mí. Y entonces crees que uno lo escoge. Hay papás muy comprometidos y hay papás muy desobligados. ¿Qué decirle a los papás desobligados que te estás perdiendo de una gran maravilla de un hijo que te va a amar por toda la vida? Y que sabes que en una edad adulta cuando tu hijo te diga te amo, es porque realmente te amo. Y de eso te lo vas a perder. Y eso no hay vuelta atrás. ¿Y qué le dices a la sociedad? Yo creo que hay que utilizar el Internet de diferente manera. En el Internet encontramos de todo. Quien no quiera aprender y quien no quiera saber es porque no quiere. El Internet nos ayuda a investigar. O sea, tenemos como sociedad que bajar unas rayitas, ¿verdad? Como sociedad. Y ser aceptar más. Por supuesto, es así. Nuestros propios hijos
Llegan a casa, mamá, hay un niño que grita. Ah, sí, mi no, ¿qué tiene? La maestra dijo que tenía algo como autismo. Autismo. Yo como mamá me comprometo y busco, mira, ¿sabes qué, mi amor? Tienes que hacer esto y esto cuando el niño entra en crisis. O sea, y no es como que le dejes la tarea al amiguito. O sea, no, es formación para ese niño que va a ir creciendo y que cuando entre a la secundaria, cuando entre a la prepa, él ya va a saber identificar a un niño con pensamientos diferentes. No especial. ¿Y al gobierno qué le dices? Pues es que son varios los niveles, la familia, el gobierno, la SEP, la sociedad. Compromiso. Algo que el gobierno no conoce, compromiso. De nada sirve que nos den nuevas leyes si a las escuelas no les dan el material, no les dan las armas para poder atender a nuestros niños. ¿Qué le digo al gobierno? Que tiene que tener más compromiso con nuestros niños. No son niños problema, ni tampoco son niños genio, ni tampoco son los más inteligentes del mundo. Son seres humanos y merecen las mismas oportunidades que una persona. Claro. Cualquier persona. Somos seres humanos y todos merecemos la misma oportunidad en todos los sentidos. Es como cuando se cae una abuelita, por ejemplo, y la abuelita se cayó y le ayuda a uno, ¿no? Hay un niño que está gritando, vámonos, porque no me dejó ir, pues está gritando porque algo le molesta. Claro. ¿Por qué te vas? Al contrario, a lo mejor si le hablas... Entonces hay que informarnos más cuando tengamos cerca compañeritos, platicar más con la mamá y decirle cómo puedo yo. Hace 16 años no sabía nada. Sí, pues es ahorita sabemos que existe la palabra autismo y sabemos que hay niños especiales. ¿Pero qué es especiales? ¿Que necesitan cuidado? ¿Que necesitan paciencia? ¿O que necesitan ayuda? ¿Y hacia dónde va después de que esté estudiando en Cecati? ¿Tú cómo ves a...? Bueno, se está preparando. Él tiene... ¿Le gusta la electricidad? ¿Le gusta A él no le gusta no saber. Ok. Él donde se para quiere saber. Porque no quiero... Y mi hija igual. Por eso digo que son muy competitivos. Bien. Son tan alineados que no les gusta que nadie les llame la atención. Entonces son alineados. Y se informan antes de. Diego siempre ha tenido mucho miedo a exámenes. ¿Por qué? Porque un 9, un 8 no está bien. Él busca la perfección siempre. Entonces... En su condición. Sí. A mi hija también. Mi hija también, sí. Ella, hasta la secundaria. Cuando ella entró a la secundaria, dijo, mamá, ya no quiero ser la de 10 ni quiero estar en la escolta. Como tú quieras. ¿Puedo bajar de calificaciones para que no me abran la escolta? Como tú quieras. O sea, se cansó de la competencia. O sea, no, se cansó no se cansó, sino que como que ya no quería ser el centro. Sí. Entonces, no es que ellos busquen la perfección, yo creo que eso es individual, cada persona. Por eso digo, necesitamos informarnos y no nada más porque son especiales o porque piensan diferente o porque actúan diferente. O sea, somos seres humanos todos. Diego le tiene mucho miedo a los exámenes por eso. En la primaria, secundaria y preparatoria me daban tipo cuestionarios en lo que él podía estudiar y basarse. Aquí en la universidad tenemos un año trabajando para decirle a Diego, aquí no dan cuestionarios y vas a tener que echarte libro. Y él dice, no, perdón. Ha tenido varias crisis en este mismo año que está en el Cecati por la ansiedad de que, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo voy a entrar? ¿Cuándo? Sin embargo, hace una semana tuvo una crisis muy fuerte. Pero cuando llora, lo saca y revive, porque al día siguiente solo esperó a que mamá se levantara y dijo, mamá, ya podemos empezar a estudiar. O sea, espérame, voy al baño. O sea que también los docentes, aquel docente que tenga información y que tenga ganas de hacer su vocación, su tarea de buen maestro, ¿verdad? Ha dicho algo muy importante, ganas.
porque nada te sirve que la SEP te obligue a tener a nuestros niños si no tienes ganas de hacerlo. En la Universidad de Altamira, yo llegué con la coordinadora y le platiqué Muy buena todo, universidad es. y ella me dijo, Pregunta. usted antes de que entre me va a entregar unas hojas avaladas por su psicólogo. ¿Qué tengo que hacer si Diego tiene una crisis? ¿Qué le provoca a Diego una crisis? ¿Cómo tienen que actuar los maestros con una crisis? Yo dije, wow. ¿Y a dónde debo llamar? ¡Por fin! Alguien entiende. Entonces quiere decir que ya hay muchísima más visibilización. Esa escuela se caracteriza por eso. Porque realmente son inclusivos. Porque hay una cabeza que quiere hacer bien las cosas. Y entonces cuando está bien la cabeza, todo lo demás está bien. Entonces ahorita Diego le preguntó a ChatGPT, hazme la hermana dijo, pregúntale a Chat, ella todo lo soluciona con eso. Efectivamente, ya le arrojó un test, un cuestionario, una guía. Entonces todo está desglosando todos los días sin que yo le diga, después de esa crisis que tuvimos, no sé si esta semana o la semana pasada, él ya solito se levanta y ya está en la computadora y está desglosando cada tema. Yo nunca les he exigido a mis hijos 10. Pase. Pero fíjate, el que ya Diego esté en la Universidad de Altamira eso quiere decir que también es el producto de no haberlo dejado apaciguadito, consentido, está malito, reservado, sino que lo integraste al desafío, al reto. Yo también siempre he dicho, esta es una carrera sin meta. No tenemos meta, porque termina una cosa y sale otra, termina la otra y sigue otra. Es que va cambiando, se va manifestando el trastorno de manera diferente según la edad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo le dije, mi amor, ¿vas a tomar el autobús? Dijo, no. Le dije, sí. Dijo, no. Le dije, sí. Porque mamá no va a ir hasta allá. No voy a perder 2 horas de mi vida. No. Entonces entró en crisis y dije, a ver, cuando mis hijos lloran, porque la grande también llora, es cuando me desarman. Ahí sí entra mamá protectora, abro completamente mis alas y digo, no pasa nada, yo lo resuelvo. Entonces yo le dije, mira, vamos poco a poco. ¿Qué te parece si la primera semana yo te voy a dejar? La segunda semana me voy atrás del autobús. Y la tercera semana entras. Oye, ¿qué tal si en el autobús encuentran más cuates, más amigos? Entonces... Y se va solo. En octubre. En eso. Bien. Primero pero es otro desafío para él. Exactamente. Y para mamá, y para la hermana, y para su entorno. ¿Por qué? Porque sus tíos ahora, mi hermano, por ejemplo, llega y dice, ¿qué onda, Pelochas? ¿Cuándo presentas? O sea, ya no le lleva carros. Y en la familia, durante todos estos 19 años, ¿ha habido una aceptación completa o es difícil, no porque no sean buenas personas, sino porque luego es difícil entender dentro del mismo seno familiar algún trastorno de este? Completamente. Yo he tenido la bendición de tener esa familia. Le digo, al principio, mis hermanos así como que, claro que no tiene nada. Pero ya después lo aceptaron y ya después se integraron. Sí, o sea, mi hermano dijo, no aguanté el ruido. Okay. Pero yo te compré un casco y todo, vamos a dar la vuelta en la moto. Y yo dije, no, y mi hermano dijo, sí. Dije, bueno, dime para dónde yo me voy. Es una integración. Yo me voy atrás de ti. Dijo, no. Se fueron. Llega mi hermano y me dice, oye, pasé por el paso de nivel y le di lo más fuerte para el oído. ¿Sí sabes qué me dijo tu hijo? Tío, es el mejor momento. Qué maravilla. Mi hermana me invitaba de viaje y yo decía, no, hasta allá no llego, no son 6 horas, no, vamos. No te estoy preguntando, vamos. Toda la familia fue la más feliz llevando a Diego en la camioneta. Y yo decía que no. Y mi hermana al revés. Desde entonces descubrí que a mi hijo le encanta viajar. Así que bendecida con la familia que mis hijos tienen, definitivamente que sí. Y bendecidos Diego y Leslie, que tienen una mamá como tú, Lore. Yo tengo el honor de que Leslie sea mi productora de esta aventura, de este podcast.
y me siento muy honrada de que hayas estado aquí conversando con este incipiente podcast que se produce cuando hay una oportunidad y sobre todo con temas que nos dejen un valor dentro de la sociedad como es este. Y no sé si quieres agregar algo. Agradecer, a dar voz. Como dijo mi hija, entre más se enteren, mejor. Normalicemos más. Totalmente. Niños o no con un diagnóstico. Niños o no con un diagnóstico. No necesitamos un diagnóstico para ser empáticos con cualquier niño que tiene una crisis. Porque no sabemos cómo el niño durmió en casa. Ser empáticos y actuar con el corazón. Y a nuestros gobiernos, compromiso. Gracias. A nuestros maestros, compromiso. Sí, es un reto que tienen. Compromiso. Muchas gracias y eternamente agradecida con esta oportunidad. No, hombre, Lore, aquí estamos para volverte a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos tenido una conversación muy interesante con Lorena Valderas Catrón. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima, esperando que no sea tan largo el tiempo de nuevo para producir. Nos vemos a la próxima muy pronto. Gracias, cuídese.